Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Me siento contento de estar aquí en la casa del Señor. Pero, aunque no me gusta decir estas cosas, y yo mismo a veces aconsejo a los hermanos, no diga eso. Pero la verdad, hermano, que cuando venimos aquí a enseñar la palabra, me siento nervioso, responsable por la palabra que enseñamos, muy serio. Y esa es una de las razones, hermanos, por las cuales yo no quería ser maestro. Me negaba a enseñar. Dice el apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia: hermanos, no nos hagamos muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. A veces, hermanos, les confieso, me asusta lo que enseñamos, porque de verdad que la palabra de Dios es viva y nos habla, nos confronta, y el que la estudia, medita en ella, es el primero. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, nuestros amigos en esta noche. Continuaremos, hermanos, escudriñando la palabra, y el propósito de estos estudios, hermanos, es que nosotros nos analicemos nuestra vida delante del Señor, a quien daremos cuenta, y no será por ignorancia, no será porque nosotros no sabemos, sino simplemente porque no quisimos hacer caso de la palabra. Espero que cada uno de los presentes y nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales, hermanos, no piensen que cuando nosotros enseñamos queremos juzgar al pueblo, porque nosotros somos los primeros. Cuán difícil a veces es para un pastor, hermano, enseñar o predicar en la iglesia, porque conoce la situación de los hermanos. Y muchas veces los hermanos piensan que el pastor está enseñando o predicando esa palabra por ellos, para exhortarlos, hermano, pero esa es la palabra de Dios. Una de las cosas que encuentro, hermano, maravillosas en la Biblia es que cuando Jesús enseñaba, Él sabía, puesto que conocía el corazón de la gente, cuando tenía que confrontar a alguien, ponía el dedo en la llaga, como decimos comúnmente, porque Él sabía, conocía los corazones de cada uno. Bendito Dios. Quiero nuevamente dar lectura a la palabra que estamos utilizando como texto, hermano, de introducción. Hebreos 4:12. Estamos hablando sobre el poder de la palabra, y hemos empezado a hablar sobre el subtema del por qué la palabra de Dios, si es poderosa, ¿por qué no hace efectos en todos de la misma manera? Leamos la bendita palabra del Señor con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos: amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús.
por permitirnos, Señor, estar en tu casa y en tu presencia. Nos presentamos, Señor, tal cual somos. Tú nos conoces. Si quisiéramos mentirte, Señor, nos engañaríamos a nosotros mismos. Por eso, Padre, venimos delante de tu presencia, primeramente pidiéndote perdón, Señor amado, por nuestros pecados. Y suplicando, Señor, tu misericordia, tu favor, que tú nos limpies cada día, Señor, con la sangre preciosa del Cordero sin mancha y sin contaminación, que tú preparaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y en el cumplimiento del tiempo, Señor, tú lo enviaste a morir por nuestros pecados. Gracias, bendito Salvador, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nosotros. Pagaste nuestras culpas. Ahora, Señor, ayúdanos a entender la importancia de caminar contigo, Señor, en obediencia, reconociendo la condición de nuestro corazón y la necesidad que tenemos, Señor, de cada día estar en tu presencia, Señor, para despegarnos de este mundo, Señor, que muchas veces nos envuelve, nos atrae con todas las cosas que ofrece. Que no olvidemos, Señor, que estamos de paso, que tu palabra dice que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde Cristo descendió. Te ruego, Señor, que en esta noche tengas a bien usar mi humanidad para exponer tu palabra, Señor, y hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando empecé a estudiar este tema, hermanos, se me vino al pensamiento, a veces así surgen los estudios porque se me vienen al pensamiento cosas que parecen contradictorias en la palabra. Y empiezo a escudriñar diferentes temas. El otro día se me vino a la mente un pensamiento sobre los sacerdotes cuando el Señor los escogió y dijo claramente que ellos no se les iba a dar tierra porque Jehová era su heredad. Todas las demás tribus recibieron tierra, pero no la tribu de Leví. Y yo tengo eso muy claro, pero un día me encuentro estudiando las Escrituras y en el libro de Crónicas me encuentro que se les dio tierra. Y me sorprendí, hermano. Usted sabe que a veces uno lee la Biblia y como que no cae uno en cuenta esas cosas. Y yo dije, Dios mío, pero aquí hay como una contradicción. ¿Se les dio o no se les dio tierra? Y me puse a estudiar, hermano, así como diversos temas que a veces se me vienen a la cabeza, preguntas. Soy muy curioso, me empiezo a hacer preguntas y empiezo a buscar en la Escritura. Y así surgió este tema preguntándome sobre el poder de la palabra, que nadie duda, hermano, que la palabra de Dios es poderosa, pues nosotros mismos somos el resultado de ese poder. Sin embargo, es una realidad que cuando nosotros estamos aquí, venimos a la iglesia, escuchamos el mismo sermón, la misma enseñanza, pero la palabra de Dios no hace el mismo efecto en todos. Algunos salen edificados, convencidos y dispuestos a obedecer, a cambiar, a arreglar ciertas cosas con el Señor, pero otros pareciera que esa palabra no fue para ellos. Dijo, no, esa no es mi condición, esa palabra no es para mí. Y así salen, algunos hasta el punto de que los vemos que están distraídos, ya tal vez queriendo que se termine el servicio para volver a casa. Y es triste eso, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes realmente, hermano, aman el estudio de la palabra, pero yo lo he dicho, si a mí me dan a escoger entre predicar y enseñar, yo prefiero enseñar. Me apasiona, hermano, enseñar.
me apasiona. Eso es algo que realmente yo disfruto mucho. Los hermanos saben que, gracias a Dios por el hermano Marcelino, que me marca la hora, me dice ya es tiempo, porque hermano, yo me envuelvo tanto que se me va el tiempo, pero trataremos de respetar, hermano, el tiempo para que salgamos a la hora. Pero esa es la pregunta que nos hacemos, y la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué no hace el mismo efecto en todos? De hecho, nadie puede negar, hermano, si usted observa cuidadosamente, hay hermanos que llegaron ayer, por decirlo así, tienen muy poco tiempo en la iglesia. Y vemos cómo estos hermanos realmente empiezan a dar fruto. Son responsables, están en todos los cultos, tienen deseos de trabajar, de servir, se ponen a la orden. Mientras que hay otros, hermanos, que tenemos tiempo en el evangelio. Ya como que nos hemos ido apagando. Y sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, hermano, y buenas enseñanzas. ¿Y qué pasa entonces? Es la misma palabra, las mismas sillas, hermano, la misma comodidad, pero no todos reciben la misma palabra, hermano, con un corazón dispuesto a obedecer. ¿Qué diremos entonces? ¿Falló la palabra? De ninguna manera. Recuerde una de las cosas que hemos enseñado, que no todos tienen el mismo corazón. Y eso lo enseñó Jesús en la parábola del sembrador. No hay esa disposición, hermano, de querer obedecer la bendita palabra del Señor. Y estamos hablando sobre esas razones. No quiero repetir mucho, sino quiero avanzar. Hoy quiero continuar sobre la razón número 4, y es que una de las razones por las cuales muchos oyen la palabra y no hacen efecto, hermano, positivo, es porque la oyen con pecado amado y no quieren dejarlo. He meditado en esto y quiero leer unas escrituras, porque no podemos enseñar sin base. Todo lo que digamos tiene que tener base bíblica. La palabra hace efecto, pero diremos que el hombre resiste el efecto porque ama su pecado más que a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 3, verso 20, dice la escritura: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otro texto que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, cualquiera de los que han estudiado aquí un poco, se les ha enseñado a interpretar la escritura, enseguida dirán tal vez: pero pastor, esos textos se refieren a los inconversos. Ahí se está hablando de gente que no es cristiana. Bien, estoy de acuerdo con usted. Si es que ha observado eso, yo lo felicito. Sin embargo, vamos a ver, hermano, por la Biblia, que no solamente aplica a ellos, sino aplica también a los creyentes. Quiero leerle otro texto que ustedes recuerdan, y es del texto de Proverbios 28:13. Esto está muy claro, que nos habla a nosotros. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un texto, o uno de mis textos, hermanos, favoritos. Me encanta. Ahora, permítame hablarle con base bíblica, hermanos, sobre personajes que amaron más su pecado y no quisieron abandonarlo, para que usted se dé cuenta, porque si no está de acuerdo conmigo sobre los primeros dos textos que leímos, ahora permítame entonces ir a la Biblia y que la Biblia nos enseñe. Una de las cosas que me agradan, hermano, y cada vez me convenzo más sobre la veracidad de la Biblia, de las Escrituras, para aquellos que
que niegan que la Biblia sea verdad. Es que encuentro que la Biblia, hermano, no esconde a aquellos personajes que hicieron lo malo. No los esconde, los pone con nombre y apellido. Encontramos muchos, no los voy a mencionar a todos, hermano. Solamente por encimita voy a mencionar algunos y me quiero concentrar en uno. Pero solamente para que usted recuerde esto, yo sé que lo saben muchos de ustedes. ¿Por qué la Biblia registra estos nombres, como digo yo, con nombre y apellido y no los oculta? Pues hermanos, hay una razón. Para que nosotros no repitamos su historia. Todos estos personajes que voy a mencionar, hermano, y no son todos los que aparecen en la Biblia, quiero aclarar eso. Todos oyeron la palabra, pero escogieron su pecado. No fue por ignorancia. Voluntariamente ellos tomaron su decisión. El primero, uno de los que amaron más el dinero, tenemos a Balaam, un profeta. Amó más el dinero que la obediencia. Quiso maldecir a Israel a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera porque era bendito. Pero lo quiso hacer por amor al dinero, porque le ofrecieron una buena suma de dinero, y no solamente dinero, sino que le ofrecieron prestigio y yo no sé qué más. Y bueno, dijo él, déjame consultar a Dios a ver si cambia de opinión. Cuando yo leo esa historia, hermano, me identifico mucho, porque muchas de las veces nosotros oramos pidiéndole a Dios cosas. Y quisiéramos que Dios nos concediera lo que le estamos pidiendo, porque nosotros lo queremos según nos conviene. Pero a veces Dios dice no. Y déjame orar y ayúdame a orar, hermano, por esto, por lo otro. Y a veces Dios dice no. Tenemos a Can. Amó más un manto babilónico y oro escondido que la orden de Dios. Aquellos que han leído la historia saben. Dios se había ordenado que no tomaran absolutamente nada. Pero cuando él miró eso, hermano, lo codició. Miró por los lados y dijo, nadie me ve. Y lo agarró y lo escondió, hermano. ¿Sabía lo que Dios había dicho, sí o no? Perfectamente. Ahora, si fuésemos a aplicar esta palabra, ¿usted cree que esta palabra no aplica a nosotros? ¿Cuántas veces hemos oído, hermano, la palabra de Dios? De una u otra manera. Y sabemos que Dios nos está hablando a nosotros. Sin embargo, tomamos nuestra decisión de seguir en lo mismo. Tenemos a otro personaje, a Giezi. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Quién fue este personaje? Fue el ayudante, hermano, del profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo, hermano, fue usado por el Señor para que Naamán el leproso, hermano, recibiera el milagro, quería pagar a aquel hombre en agradecimiento, y el profeta no lo aceptó. Pero el criado ambicioso, hermano, dijo, no, pues mi señor no le ha cobrado nada. Este hombre, mira, tanto dinero que trajo y tantas cosas. Hermano, corrió detrás de él y mintió. Y mintió, hermano. Y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, hermano. Ustedes saben la historia, cuál fue el final de él. La lepra que tenía el otro se le pegó a él, hermano. Y no voy a entrar en aplicaciones porque todos, hermanos, estos personajes tienen aplicación para nosotros, para nuestra vida. Tenemos a Judas Iscariote, hermano, que amó más las 30 monedas que el verbo de Dios, al mismo Cristo. 30 monedas, que era el pago de un esclavo, hermano. ¿Cómo es eso posible? Un apóstol que comía, hermano, del mismo plato con Jesús, que oyó todos sus mensajes, todas sus enseñanzas, sus predicaciones, los milagros, y aún así, hermano, no se arrepintió. Tuvo tiempo cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar.
Hermano, si tú tienes planes, ya lo pensaste, que vas a hacer algo, y oyes esa palabra, ¿acaso no tienes tiempo para arrepentirte? Sin embargo, él no lo hizo, hermano. Amó más el dinero que a su maestro. Triste, hermano. ¿Qué diremos de David, hermano? El hombre conforme al corazón de Dios. Amó más un momento de deseo, hermano, que la ley de Dios. Todos conocen ustedes la historia, lo que sucedió, hermano. Momento de deseo, de pasión. Y pecó contra Dios y las consecuencias le vinieron, hermano. Cuando yo leo esa historia, hermano, a veces me imagino y es muy triste, porque murió un niño que no tenía culpa, hermano. El hijo de David murió. ¿Y qué diremos de las consecuencias que vinieron con la familia? Es triste cuando nosotros, hermanos, después de oír la palabra de Dios, hacemos caso omiso, no obedecemos. Salomón, el hombre, hermano, que amó más mujeres extranjeras que la sabiduría que Dios le dio, terminó, hermano, adorando los ídolos de sus mujeres. Cuando yo leo esa historia, digo, pero ¿cómo es posible? Salomón, el hombre sabio, hermano, que como él no había otro. Pero esa es la realidad y la Biblia no esconde, hermanos, a estos personajes, no esconde las faltas. Si vamos al Nuevo Testamento, hay varios personajes también. Tenemos a Diótrefes, el último de los apóstoles. Juan escribe en su tercera carta, en tercera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia. Mire lo que pasaba. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahora permítame aclararle lo que este personaje hacía, hermano, que quería el primer lugar. Él era el que solamente quería predicar, no aceptaba a nadie. Y mire que el apóstol había enviado más hermanos para que fueran a esa iglesia y predicaran. Digo, aquí no predica nadie, aquí solamente predico yo. Gracias a Dios, hermano, que aquí no hay ningún Diótrefes. Porque aquí el que quiere predicar, hermano, predica. Pero es triste, hermano, la conducta de estas personas, que no eran cualquiera porque conocían la palabra de Dios. Ahora quiero concentrarme, hermanos, en un personaje que ustedes han oído mucho. De aquel joven que un día corrió, hermano, a encontrar a Jesús e hincó la rodilla. ¿Saben quién es? Y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de ese joven? No era cualquiera, hermano. Era un líder con prestigio. Conocía, hermano, la ley. Según historiadores, dicen que estaba a cargo de una sinagoga. Era alguien muy reconocido, hermano. Este joven, hermanos, Jesús le habló. Y aquí encontramos esa palabra viva de la cual estamos hablando en esta noche, porque era la palabra de Jesús. Él tuvo un encuentro, hermano. Muchos de nosotros desearíamos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, desearían ver a Jesús, estar delante de Jesús? ¿Verdad que sí? Yo correría y lo abrazaría, hermano.
Ahora, este personaje tuvo, hermano, el privilegio de estar delante de Jesús. Y él corrió y hincó la rodilla y le dijo, maestro bueno, lo reconocía como un gran maestro. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? A pesar de ser religioso, a pesar de tener el prestigio, a pesar de tener dinero, él sabía que le faltaba algo. ¿Qué haré? Sabía que le hacía falta algo. Y sabía que era, porque se lo dice a Jesús. Él menciona la vida eterna. Cuando el Señor le dice lo que tenía que hacer, y le dice, tú lo sabes, guarda los mandamientos. Y Jesús le da 6, hermano, y los más fáciles, comparado con los primeros. Y él se quiere justificar y dice, Señor, desde que yo era joven, yo he cumplido todos estos mandamientos, todos los he observado. Y dice la Escritura que Jesús le dice, al escuchar esto, le dice, una cosa te falta. Ahora Jesús va a ir bien directo, hermano, a lo que le falta. Anda, vende todo lo que tienes. Marcos capítulo 10, verso 21. Jesús está aquí hablándole la palabra viva y eficaz de la cual estamos hablando en esta noche. Ahora quiero que observe, hermano, en el verso 22, Marcos 10, 22, lo que causó esta palabra en este joven. Dice, pero él afligido por esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Causó un efecto esa palabra, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué causó? Tristeza. Causó tristeza. Y esta es la pregunta, hermano. Preguntémonos nosotros, ¿queremos que haga efecto la palabra en nuestro corazón? Quiero concentrarme en esto, hermano. Quiero hablar de la tristeza del joven rico, porque eso tiene una aplicación para hoy, para nosotros. Dice la Escritura, también Mateo lo registra en el capítulo 19, verso 22, si no me equivoco. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, esta tristeza no es cualquier tristeza, hermanos. Es la tristeza más peligrosa de la Biblia. Es la tristeza de alguien que estuvo a un paso de la vida eterna y prefirió, hermano, echarse la cadena. ¿Qué tipo de tristeza era? Pues no era una tristeza de arrepentimiento, era una tristeza de apego. Óigame bien, hermano, porque aquí nos vamos a identificar. Era una tristeza de apego. ¿Sabe? ¿Usted entiende lo que significa esa palabra apego? Cuando usted y yo no queremos soltar algo, no queremos dejar algo, porque estamos muy apegados a eso. Esa era la tristeza. Ahora, la Biblia habla de 2 tipos de tristeza. ¿Sabe usted eso? Vayamos a la Biblia. 2 de Corintios 7:10. En una ocasión prediqué sobre este texto. Bajo el título, nunca se me olvida, bajo el título de lo que no hay que arrepentirnos. Dice, porque la tristeza que es según Dios, esta tristeza, hermano, produce ¿qué? Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es para salvación, hermano. Esa es la tristeza de Dios. Cuando el Espíritu, hermano, nos contrista, nos convence. Tú eres ese hombre, como le dijeron a David. Tú eres. Y entonces nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Y esa tristeza nos conduce al arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque soy un miserable pecador. Esa es la tristeza.
de Dios. Ahora veamos la otra. De esa tristeza dice la Escritura de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, muy diferente, hermanos, produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque esa tristeza, hermano, no nos conduce al arrepentimiento. La tristeza según Dios, dice el creyente, me duele lo que soy, lo dejo y corro a Cristo. Como hizo Pedro cuando lloró amargamente cuando Jesús lo miró. ¿Recuerdan ustedes? Sintió una tristeza profunda, hermano, de haberle fallado a su maestro. ¿Y qué causó esa tristeza? Arrepentimiento. Pedro nunca volvió a ser el mismo. Lo vemos después, un Pedro diferente, hermano, transformado por el poder de Dios. Esa tristeza lo condujo al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermano, dio fruto para la gloria de Dios. La tristeza del mundo, dice el creyente, me duele lo que tengo que dejar para seguir a Cristo y prefiero irme con mi pecado. Tenemos un ejemplo, lo que le pasó a Judas, hermano, que se entristeció, tiró las monedas, pero se ahorcó. Eso no fue arrepentimiento. Sintió remordimiento por lo que había hecho. Y no confundamos, hermano. Podemos sentir remordimiento, pero el remordimiento no conduce al arrepentimiento. ¿Sabe usted que hay personas que se sienten mal por algo que han hecho? Pero hasta ahí, hermano, no pasa. No dan un paso más para arrepentirse y arreglar la situación. El joven rico, no lo vemos, hermano, en la historia que se haya alejado enojado. Tampoco se fue burlándose. No, se fue triste. Esto es lo más engañoso. Hay gente que piensa que porque se siente mal por su pecado, ya está arrepentida. No. Sentirse mal no es arrepentirse. Arrepentirse es dejarlo. ¿Usted no le ha pasado que muchas veces mientras se enseña, se predica la palabra, hermano, el Espíritu nos habla, nos sentimos mal? Pero tengamos cuidado y no confundamos, porque arrepentirse, hermano, es dejar lo que estamos haciendo. Y sabemos nosotros, hermano, que es difícil porque tenemos una naturaleza caída, inclinada al mal. Pero haya en nosotros una disposición en nuestro corazón para pedirle al Señor que nos ayude, para que podamos nosotros vencer. Ahora, la pregunta, mientras yo estudiaba, me preguntaba, ¿por qué se fue triste? Bueno, se fue triste porque en su corazón hizo una balanza. Por un lado, Jesús, la vida eterna, tesoro en el cielo. Y por el otro lado, sus posesiones. Y pesó más su dinero. Amó más su pecado que a Cristo. Por eso se fue triste. Porque sabía que estaba escogiendo mal, pero lo escogió. Ahora tal vez algunos de ustedes, hermanos, estarán pensando, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy rico. ¿Sabe que muchas veces fallamos, hermano, no encontrar aplicación en la Biblia? Yo me he estado preguntando, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos? Y ese va a ser el otro tema que vamos a iniciar después de este. ¿Cómo podemos beneficiarnos de la Escritura? Porque a veces leemos la Biblia, pero la leemos como un libro cualquiera de historia y no encontramos aplicación. ¿Qué tiene que ver eso?
A simple vista nos podemos preguntar, ¿y qué a mí? Yo no soy rico. Yo no tengo posesiones. Hermanos, tengamos cuidado. La misma tristeza del joven rico se mete hoy en la iglesia. Y hoy quisiera, hermano, que prestáramos atención y se me ocurre mencionarles que imaginemos, hermano, que delante de nosotros tenemos 6 espejos. Todos lo conocemos, ¿no? Nos miramos antes de venir para acá, nos peinamos para que asentemos los pelitos rebeldes, aquellos que tenemos problemas con los pelos. Hay quienes tienen pelo bueno, no tienen ese problema. 6 espejos, hermano. ¿Sabe que el espejo no miente? Imagínese, cada uno de esos espejos nos va a decir a la cara nuestras faltas. Y entonces busquemos cuál de esos espejos nos dijo nuestras verdades, como decía mi amigo, nuestra propia cara. Y como dice el hermano Marcelino, no se enoje conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermanos, el tiempo me entregaron tarde. Ahora sí le voy a decir como decía mi ex pastor, se enojaba cuando le entregaban tarde. Y decía, pues yo no tengo la culpa, o van a salir tarde porque el que estaba coordinando. Y a alguien le echaba la culpa. Pero yo no voy a hacer eso, no le voy a echar la culpa al hermano Antonio. Bendito Dios. Tenemos tiempo y vamos a continuar, hermanos, si Dios así nos lo permite. Ahora, escuchen esto, hermano. Vamos a aplicar esta palabra a nuestra vida. Imaginen esos 6 espejos. El primero, cuando Jesús te toca, entre comillas, muchas posesiones. Y usted dirá, muchas posesiones, ¿pero qué posesiones? Yo no tengo nada. Eso es lo primero que yo pensé. No soy rico, no tengo riquezas. Escucha, hermano, el joven rico era bueno moralmente. Guardaba los mandamientos desde joven. ¿Usted se imagina eso? Como vemos nuestros jovencitos aquí en la iglesia. El problema no era que era malo, era que tenía un ídolo. Tenía muchas posesiones. No solo dinero, eran propiedades, terrenos, comodidades, lo que le daba identidad a este joven. Ahora, lo que me sorprende a mí, hermanos, es que Jesús no le pidió a todos que vendieran todo. Pienso, lo primero que se me ocurrió fue Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, hermano. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús, de hecho Jesús se invita a ir a la casa de Zaqueo? Y Zaqueo es impactado por esa palabra hasta el punto, hermano, de que esa palabra penetró a lo más profundo de su corazón. Y vemos como prueba de esa conversión es que él dijo, si alguno es defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es arrepentimiento, hermano. Vemos entonces la conversión de este hombre. Pero no le pidió Jesús que se deshiciera de su dinero y que lo repartiera a los pobres. Sin embargo, a este joven sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús, como cirujano, puso el dedo justo en el cáncer. Él sabía que este joven amaba lo que él tenía. Lo sabía. Así como el Señor sabe lo que tú más amas. Y no quieres dejarlo, no lo quieres soltar. Él lo sabe. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Dios nunca quiso, hermano, que Abraham sacrificara a su hijo. No quería quitárselo, no quería matarlo. De hecho, los sacrificios estaban prohibidos. Pero Dios sabía que este niño, hermano, era todo para Abraham.
Era como un ídolo. Ese niño vino a ocupar el centro del corazón de Abraham. Y por eso el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Estás dispuesto tú a sacrificar lo que el Señor te pide? El Señor sabe, hermano, lo que cada uno de nosotros ama. ¿Cuál es tu muchas posesiones hoy? Tal vez, hermano, no es dinero, no somos ricos. Para todos aquellos, hermanos, que nos miran, porque miran los videos, y no puedo dirigirme solamente a ustedes, quiero que se beneficien de esta enseñanza. Tal vez no es el dinero, es tu noviazgo desigual, que sabes que no es de Dios, pero te vas triste cada vez que Dios te dice, déjalo. ¿Se acuerdan de Sansón? Sus padres le dijeron, pero ¿acaso no hay mujeres aquí entre tus hermanos? Como para que vayas a buscar mujer de los filisteos. Tal vez es tu celular que te roba el tiempo, que miras lo que no debes de ver. Es tu videojuego, es tu pornografía, tu serie favorita, tu orgullo, tu imagen. Es tu ministerio que ya se convirtió en tu posesión. Ya no adoras a Dios, adoras a tu puesto. Hermano, pueden ser muchas cosas, solamente he mencionado algunas. No quiero hacer una lista extensa, pero cada uno de nosotros que estamos aquí presentes sabe cuáles son aquellas cosas, hermano, que cuando el Señor nos habla y nos pide que la dejemos, actuamos como el joven rico. Nos sentimos tristes o hacemos caso omiso porque no queremos dejar eso. Voy a detenerme hasta aquí porque hay mucho más que quiero continuar hablando sobre esta palabra que es como un espejo para nosotros. Pero meditemos, hermano, qué es lo que Dios nos está pidiendo que nosotros sacrifiquemos. Ahora la pregunta es esta. La pregunta no es si la palabra de Dios es poderosa. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando esa palabra nos confronta? ¿Nos vamos tristes como el joven rico? ¿O esa palabra produce en nuestro corazón arrepentimiento y vamos a estar dispuestos a correr a Cristo y decirle, Señor, hasta aquí he llegado y reconozco, Señor, que te he fallado, que he pospuesto la obediencia, que he sido rebelde a tu palabra? Sé, Señor, que esto me está deteniendo para que yo crezca espiritualmente. Señor, pero hoy te lo entrego. Quiera Dios, hermano, que cada uno de nosotros, a medida que vamos enseñando, podamos identificar aquellas cosas que nos están estorbando. No le voy a decir que estas cosas le van a hacer perder la vida eterna, hermano, pero sí le voy a decir que estas cosas, hermano, nos van a arruinar la vida espiritual y vamos a ser como un árbol estéril que no da fruto. Todos nosotros, hermano. Por eso reflexionemos y seamos sabios. Puestos de pie, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Tú conoces, Señor amado, nuestro corazón. Perdónanos, porque, Señor, de sobra sabes que somos desobedientes, que somos rebeldes. Ten misericordia de nosotros, Señor. Conscientes estamos, Señor, de que si tu Santo Espíritu no obra en nuestros corazones, Señor, nada podemos hacer. Te ruego, Padre, que tú produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por tu paciencia, porque has sido muy paciente para con nosotros, Señor. Hoy te damos las gracias una vez más por la enseñanza de tu palabra, Señor.
En el precioso nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, de tu casa, nos lleves en alas de tu espíritu. Guardes a cada uno de tus hijos, Señor, y los libres de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta el próximo martes con la continuación de esta enseñanza, si Dios así lo permite. Que pasen buenas noches.